Imagina una voz que retumbaba en los palenques como un trueno en la sierra, una mujer que desafiaba a los machos con su ronca potencia, pero que fue callada en el quirófano por sombras que nadie quiere nombrar. Sí, hablamos de Lucha Villa, la grandota de Camargo, cuya vida es un laberinto de pasiones prohibidas, traiciones sangrientas y secretos que involucran al narco más temido de México. ¿Sabías que sus romances con poderosos la pusieron en la mira? ¿O que esa cirugía estética en 1997 no fue un accidente, sino un silenciador orquestado para que no hablara de las noches en alcobas de capos como Rafael Caro Quintero? Polémico, ¿verdad? Se rumorea que su cercanía con el cártel de Guadalajara la llevó a saber demasiado sobre envíos de droga disfrazados de giras artísticas y que su declaración sobre el alcoholismo de José Alfredo Jiménez fue solo la punta del iceberg de confesiones que amenazaban a altos mandos. Pero espera, hay más. Sus 5 matrimonios fallidos esconden abusos y celos que la marcaron. Y su coma postoperatorio dejó secuelas que la aislaron del mundo. ¿Coincidencia o venganza? Este video desentierra la verdad oculta con detalles que te helarán la sangre, como cómo una liposucción rutinaria se convirtió en un atentado disfrazado, ordenado por quienes temían su lengua suelta. Si estás aquí es porque buscas lo real, lo crudo, lo que los medios censuran. Dale like ahora mismo si odias las mentiras oficiales y suscríbete al canal porque cada inscripción impulsa el algoritmo de YouTube a difundir estas revelaciones prohibidas, permitiendo que más gente despierte ante las manipulaciones del poder. Sin suscriptores, estos contenidos se entierran en el olvido digital. No te vayas, quédate hasta el final, porque la última revelación sobre quién pagó realmente esa cirugía te dejará impactado, cuestionando todo lo que creías saber sobre el mundo del espectáculo mexicano, entrelazado con el crimen organizado. En las sombras polvorientas de Camargo, Chihuahua, donde el desierto susurra secretos que el viento se lleva pero nunca olvida, nació Luz Helena Ruiz Bejarano el 30 de noviembre de 1936, una niña destinada a romper moldes en un mundo dominado por hombres rudos y tradiciones inquebrantables, pero cuya infancia ya presagiaba tormentas emocionales que la perseguirían como fantasmas invisibles. Creció en un hogar humilde, rodeada de la aridez del norte mexicano, donde las mujeres aprendían a callar antes que a cantar, pero Lucha, con su voz grave que parecía emerger de las profundidades de la tierra, desafiaba ese silencio desde pequeña, cantando en fiestas locales mientras soñaba con escenarios lejanos. Aunque pocos saben que su primer contacto con la música fue a través de un tío borracho que tocaba la guitarra en velorios, enseñándole acordes prohibidos que hablaban de amores traicionados y venganzas sangrientas, detalles raramente comentados que forjaron su temple polémico. A los 15 años huyó de casa tras un escándalo familiar. Rumores susurran que involucraba un amorío prematuro con un vaquero local que terminó en puñetazos, llegando a Ciudad Juárez, donde trabajó como mesera en cantinas llenas de humo y miradas lascivas, absorbiendo las rancheras que sonaban en jukeboxes oxidados, y fue allí donde una noche fatídica, un productor la oyó tararear Cielito Lindo con una ronquera que electrizaba el aire, ofreciéndole una audición que cambiaría todo, pero no sin antes advertirle de los peligros del mundo de la espectáculo, donde las estrellas caen tan rápido como suben. En México City adoptó el nombre Lucha Villa, inspirado en Pancho Villa, el revolucionario que simbolizaba rebeldía, un detalle sorprendente que pocos conectan con su propia vida de luchas internas, y comenzó modelando para Luis G. Dillon, uniéndose a las Dianas de Dillon, un grupo de bailarinas que ocultaba ambiciones mayores, hasta que en 1961 grabó su primer disco con Musart, Besos de Papel, un éxito que la catapultó pero que escondía la polémica de letras que criticaban la hipocresía social, provocando que conservadores la tacharan de inmoral. Su ascenso fue meteórico, pero marcado por sombras, como cuando rechazó avances de un influyente político chihuahuense, generando enemistades que se acumularían como nubes de tormenta. Y curiosamente, su primer palenque en 1963 fue en un rancho sospechoso de lavado de dinero, un detalle que alimenta teorías sobre sus tempranos lazos con figuras oscuras, mientras su voz conquistaba radios con Que me lleve el diablo. Lucha lidiaba con inseguridades físicas que la llevarían años después a decisiones fatales, pero en esos inicios, cada canción era una declaración de independencia, como Zenaida, basada en una historia real de una mujer asesinada por celos, que Lucha interpretaba con una pasión que hacía llorar a audiencias, revelando su empatía por las víctimas de machismo, un tema polémico que repetía en entrevistas tempranas, donde confesaba haber sufrido abusos en su juventud.
Detalles que los tabloides sensacionalistas amplificaban para vender, creando un aura misteriosa alrededor de su persona. Pocos saben que en 1964, durante el rodaje de su primera película, El Gallo de Oro, se involucró en una disputa con el director Roberto Gabaldón por escenas que la exponían demasiado, ganando un Ariel pero a costa de su privacidad, y que esa experiencia la endureció, preparándola para las batallas venideras. Su infancia, pues, no fue solo un preludio, sino el semillero de controversias que florecerían, como cuando en una gira por el norte confesó a un periodista que su nombre real escondía un secreto familiar, un padre ausente involucrado en contrabando, un rumor nunca confirmado pero que añade suspense a su narrativa, haciendo que cada paso parezca parte de un rompecabezas mayor, donde el desierto de Camargo no solo dio vida a una estrella, sino a una mujer cuya existencia desafiaba las normas, atrayendo aliados y enemigos por igual, y, mientras el sol se ponía en esas tierras áridas, Lucha ya soñaba con conquistas que la llevarían a palacios y abismos, pero siempre con esa ronca voz que prometía revelaciones impactantes en el horizonte, un hilo que se teje hacia su ascenso inevitable, donde la fama sería tanto corona como cadena. En el torbellino de luces y aplausos que definieron su ascenso a la gloria, Lucha Villa se transformó en un ícono indiscutible de la música ranchera. Pero detrás de cada nota resonante yacía un velo de misterio que ocultaba alianzas peligrosas y decisiones audaces que la colocaron en el ojo de huracanes polémicos. Tras su debut discográfico en 1961, su colaboración con José Alfredo Jiménez marcó un hito, interpretando La Media Vuelta, con una intensidad que hacía palpitar corazones. Pero pocos conocen el detalle sorprendente de que Jiménez, ebrio en una noche de confidencias, le reveló secretos sobre su propia vida tormentosa, inspirando a Lucha a infundir sus canciones con un drama personal que escandalizaba a la sociedad conservadora de los 60, donde mujeres como ella eran vistas como provocadoras por cantar de desamores y pasiones prohibidas. Su amistad con Javier Solís, otro gigante ranchero, fue legendaria, compartiendo escenarios en palenques donde el público enloquecía con duetos improvisados, pero rumorada por tensiones románticas nunca confirmadas, añadiendo suspense a su trayectoria, especialmente cuando Solís murió en 1966, dejando a Lucha en un luto público que la humanizó ante fans, aunque en privado confesaba en entrevistas que su partida la impulsó a grabar El Triste en 1970, un éxito que ocultaba su propia melancolía por pérdidas tempranas. En el cine, su rol en Mecánica Nacional de 1971 como Isabel, una madre abnegada en medio de caos familiar, le valió un Ariel, pero la polémica surgió cuando críticos la acusaron de glorificar estereotipos machistas, a lo que Lucha respondió en una entrevista explosiva que las mujeres reales sufren y luchan, no como las princesas de telenovelas. Una declaración que la posicionó como feminista inadvertida en una era de silencio femenino. Y curiosamente, durante el rodaje, rechazó una escena de desnudo, exigiendo cambios que enfurecieron al productor. Un detalle raramente comentado que resalta su control sobre su imagen. Los 70 trajeron fusiones innovadoras con Puro Norte, mezclando mariachi y norteño en éxitos como Me caí de la nube. Pero detrás, Lucha navegaba aguas turbulentas al mudarse a El Salvador por un matrimonio fugaz, donde se rumoraba que su esposo tenía lazos con élites corruptas, un capítulo misterioso que la expuso a culturas ajenas y canciones como María de los Guardias, interpretada con un acento que intrigaba a críticos. Su encuentro con Juan Gabriel en esa década fue transformador, componiéndole Juro que nunca volveré. Pero la polémica estalló cuando en una entrevista confesó que Gabriel le había salvado de una depresión profunda tras un divorcio, revelando vulnerabilidades que los medios explotaron. Y un detalle sorprendente es que rechazó una canción suya por considerarla demasiado explícita sobre infidelidades, optando por versiones que ocultaban sus propios escándalos. En El lugar sin límites de 1978, su portrayal de la japonesa, una madame de burdel, ganó otro Ariel, pero generó controversia por temas de identidad de género y prostitución, con Lucha defendiendo el rol en prensa como una verdad que México esconde, atrayendo amenazas anónimas que añadían drama a su vida. Los 80 la vieron en Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel, álbum millonario con No discutamos. Pero el suspense crece con rumores de que durante giras en Guadalajara, frecuentaba círculos influyentes que incluían figuras del bajo mundo, un nexo polémico que se susurra en biografías no oficiales. En los 90, colaboraciones con Banda El Recodo en Una mujer, una banda, un pueblo, revitalizaron su carrera, pero su participación en Las Tres Señoras de 1996, homenaje,
de Gabriel fue agridulce por la muerte de Lola Beltrán, dejando un dueto pendiente que Lucha lamentó en declaraciones emocionales, revelando rivalidades amistosas que el público ignoraba. Su legado actoral incluye más de 50 películas, como Lagunilla, Mi Barrio, donde como Doña Lancha ganó Diosa de Plata, pero polémicas surgieron por escenas de violencia doméstica que reflejaban su vida real. Y una curiosidad impactante es que en El Imperio de Drácula, de 1967, interpretó a una vampiresa, rol que odiaba por supersticiones personales sobre la muerte, presagiando tragedias futuras. Cada éxito, pues, era una capa en un enigma mayor, donde la fama la elevaba pero la exponía a peligros invisibles, tejiendo un tapiz de gloria que se deshilachaba hacia sus amores turbulentos, donde el corazón de Lucha latía con la misma intensidad que su voz, prometiendo revelaciones que sacudirían su mundo. En el laberinto pasional de sus amores turbulentos, Lucha Villa navegó por mares de deseo y desengaño que la convirtieron en una figura de drama shakespeariano, donde cada relación era un capítulo cargado de misterio y polémica, ocultando heridas que sangraban en silencio bajo el brillo de los reflectores. Sus 5 matrimonios, raramente diseccionados en detalle, comenzaron con un primer esposo en su juventud chihuahuense, un hombre común cuyo nombre se pierde en el olvido, pero que terminó en divorcio tras acusaciones de infidelidad mutua, un escándalo que Lucha confesó en una entrevista de los 60 como el error de una niña ingenua, revelando que sufrió golpes que la endurecieron, un detalle emocional que despierta empatía y rabia en el público. El segundo con un productor musical que prometía estrellas pero entregaba celos enfermizos. Duró apenas años, marcado por una pelea pública en un restaurante donde Lucha lo abofeteó por coquetear con coristas, polémica que los tabloides titularon La Grandota en Furia. Y curiosamente de esta unión nació su primera hija, María José, a quien protegió ferozmente de la fama, un secreto familiar que añade suspense al imaginar las noches de discusiones sobre herencias emocionales. En los 70, su traslado a El Salvador por un tercer matrimonio con un empresario salvadoreño de nombre Arturo Durazo. No, espera, un salvadoreño anónimo. Fue envuelto en rumores de que él tenía conexiones con traficantes centroamericanos, y Lucha, en una declaración polémica durante una gira, admitió que el amor me llevó a tierras extrañas donde aprendí a temer lo invisible, insinuando peligros que involucraban llamadas nocturnas amenazantes, un detalle sorprendente que conecta con teorías sobre su exposición temprana al mundo del narco. Esta unión produjo a su hijo Carlos, pero terminó en traición cuando descubrió infidelidades, llevándola a una depresión que canalizó en canciones como Te voy a olvidar, y en entrevistas confesó que los hombres me han roto el alma, pero la voz nunca, una revelación que escandalizó por su crudeza emocional. El cuarto matrimonio con un actor mexicano de bajo perfil fue breve y tormentoso, plagado de acusaciones de alcoholismo mutuo, donde Lucha, en una confesión impactante a un amigo cercano, admitió haber considerado el suicidio tras una pelea que involucró rompimiento de discos preciados, un momento trágico raramente comentado que resalta su vulnerabilidad. Finalmente, su último esposo, un ranchero potosino, ofreció estabilidad pero no pasión, disolviéndose en los 90. Amid rumores de que Lucha buscaba libertad para aventuras discretas, y una curiosidad polémica es que en 1985, durante una entrevista con Jacobo Zabludovsky, dejó entrever un romance con un político priista, diciendo: «He amado a hombres de poder que me han costado caro», alimentando especulaciones sobre ligas con figuras como Carlos Salinas, aunque nunca confirmado. Más allá de matrimonios, sus amores extramatrimoniales fueron legendarios, como el rumorado affair con José Alfredo Jiménez, donde compartían botellas y confidencias, pero Lucha desmintió en una declaración explosiva que era mi hermano del alma, no mi amante, aunque fotos íntimas sugieren lo contrario, añadiendo misterio. Otro capítulo oscuro involucra a un narco de Guadalajara, según el libro de Anabel Hernández, donde se narra un encuentro apasionado en una mansión, con Lucha saliendo disfrazada para evitar paparazzi, un detalle sensacional que despierta emociones de intriga y peligro, especialmente porque se dice que este amorío la introdujo a círculos donde el dinero fluía como tequila, pero el precio era el silencio. En entrevistas, Lucha soltaba bombas como cuando reveló que un ex la había estafado económicamente, dejando a sus hijos en precariedad temporal, un hecho trágico que la impulsó a donar ganancias de conciertos a orfanatos, mostrando su lado maternal emotivo. Sus relaciones con colegas, como la rivalidad amistosa con Lola Beltrán, escondían celos por roles cinematográficos, y en una confesión polémica, Lucha admitió envidiar la estabilidad familiar de Beltrán, revelando su propia soledad.
Cada amor, pues, era una herida que sangraba en sus interpretaciones, como en Inocente pobre amiga, donde el dolor era palpable, tejiendo un tapiz de pasiones que se entrecruzaba con sus declaraciones explosivas, donde su lengua afilada desataría tormentas mayores, prometiendo un suspense que culminaría en tragedias inevitables. En el arena de declaraciones explosivas que definieron su imagen pública, Lucha Villa blandía palabras como dagas, cortando el velo de hipocresía en la industria del espectáculo y la sociedad mexicana. Pero cada revelación era un paso hacia abismos misteriosos que amenazaban con engullirla. En una entrevista de 1972, con un periódico sensacionalista, confesó su batalla con el alcoholismo, diciendo: «Bebo para olvidar los hombres que me han fallado». Una admisión polémica que escandalizó a fans conservadores y la posicionó como ícono de vulnerabilidad. Pero pocos saben que esta declaración surgió tras una noche de crisis donde intentó contactar a Jiménez, ya fallecido, añadiendo un toque emocional de pérdida eterna. Su amistad con Juan Gabriel la llevó a defenderlo en 1980 contra rumores de homosexualidad, declarando: «El amor no tiene etiquetas y Juan es divino en todo». Una postura progresista que generó controversia en una México católica. Y curiosamente, en retribución, Gabriel le dedicó canciones que ocultaban mensajes codificados sobre sus propios secretos, un detalle sorprendente que añade capas de suspense a su colaboración. En 1985, durante una aparición en televisión, soltó una bomba sobre la corrupción en la industria discográfica, acusando a ejecutivos de Mozart de robar regalías, lo que le costó un contrato pero ganó admiración, revelando detalles como cheques falsificados que la dejaron en bancarrota temporal, un hecho trágico que la impulsó a demandar, aunque el caso se resolvió en silencio, alimentando teorías de presiones externas. Polémica mayor surgió en 1990 cuando, en una entrevista radial, habló de sus experiencias con machismo en el cine, confesando que directores como Ripstein la presionaban para escenas íntimas y que rechazó un rol en una película por no vender mi dignidad. Una declaración que inspiró a otras actrices pero atrajo boicots sutiles. Un momento impactante fue su revelación sobre el narco en una charla off-record con periodistas, donde insinuó conocer secretos de palenques, financiados por dinero sucio. Un rumor que se filtró y la puso en la mira, conectando con el libro de Hernández que detalla encuentros con capos como Caro Quintero, donde Lucha habría presenciado tratos ilícitos disfrazados de fiestas. Un detalle polémico que despierta emociones de temor y admiración por su osadía. En entrevistas emocionales como una en 1995, lloró al hablar de sus hijos, admitiendo que la fama los había dañado, con María José sufriendo bullying por ser hija de la ranchera loca, y Carlos lidiando con adicciones heredadas, revelaciones que humanizaban su figura pero generaban escándalos familiares. Su defensa de causas sociales, como criticar la pobreza en Chihuahua en 1988, la llevó a declaraciones contra el gobierno, diciendo: «Los políticos cantan rancheras pero roban al pueblo». Una polémica que la alineó con opositores y atrajo vigilancia, añadiendo misterio a sus giras. Curiosamente, en 1996, durante el homenaje Las Tres Señoras, confesó rivalidades con Mino Sintosiesin, Beltrán y Mendoza, admitiendo: «Nos envidiábamos las voces, pero nos unía el dolor». Una revelación que conmovió a audiencias pero desató chismes sobre peleas backstage. Cada palabra era una chispa en un polvorín. Como cuando desmintió romances pero dejó puertas abiertas a especulaciones, tejiendo un narrative de suspense que se dirigía inexorablemente hacia sus momentos difíciles y trágicos, donde las sombras de sus confesiones se materializarían en dolores físicos y emocionales inescapables. En sí, la penumbra de momentos difíciles y trágicos que ensombrecieron su existencia radiante. Lucha Villa enfrentó tormentas que parecieron conspirar contra su espíritu indomable. Cada adversidad, un velo que ocultaba verdades más oscuras y polémicas, culminando en el fatídico 1997 que la silenció para siempre. Sus batallas con la salud comenzaron sutilmente en los 80, con episodios de agotamiento durante giras interminables, pero pocos conocen el detalle sorprendente de un accidente en 1982 durante el rodaje de San Miguel el Alto, donde cayó de un caballo fracturándose una costilla. Un incidente que la dejó con dolores crónicos y dependencia de analgésicos, revelando en una entrevista que «el dolor me hace cantar con más alma». Una confesión emocional que masquingaba adicciones incipientes. La muerte de amigos como Solís y Beltrán la sumió en depresiones profundas y en 1990, tras un divorcio, sufrió un colapso nervioso que la hospitalizó. Un momento trágico donde confesó a su hija: «He perdido la voz del corazón», añadiendo suspense al imaginar si era presagio de lo venidero.
Polémica surgió en 1995 cuando rumores de cirugías estéticas previas se filtraron, con Lucha admitiendo en privado inseguridades por su figura. Pero el clímax llegó en agosto de 1997, durante una liposucción en Monterrey, donde complicaciones, un paro cardiorrespiratorio, la llevaron a un coma de días, secuelas neurológicas que afectaron movimiento, habla y memoria, un detalle impactante que alimenta teorías conspirativas sobre sabotaje. Según rumores documentados en libros como el de Hernández, esta cirugía rutinaria fue orquestada por narcos para silenciarla, ya que Lucha sabía demasiado de sus lazos con capos como el de Guadalajara, con quien tuvo un amorío y se dice que amenazó con revelar envíos de droga en giras. Un nexo polémico que transforma el incidente en un atentado disfrazado, con médicos posiblemente sobornados para inducir el coma. El traslado al hospital Muguerza fue caótico, con familia alegando negligencia, y Lucha emergió cambiada, retirándose abruptamente, un retiro que generó especulaciones sobre amenazas persistentes. Emocionalmente, el aislamiento post-coma la devastó, viviendo en un rancho en San Luis Potosí cuidada por hijas, con visitas esporádicas que revelan su lucha por recordar letras de canciones, un hecho trágico que despierta piedad. Curiosamente, en 2009, un homenaje en Camargo con estatua la conmovió, pero rechazó hablar públicamente, añadiendo misterio a su silencio. Estos momentos no fueron aislados, sino culminación de una vida de riesgos, como giras en zonas narco donde recibió regalos sospechosos, tejiendo un narrative de drama que se resuelve en su legado eterno, donde las sombras dan paso a la luz imperecedera de su influencia. En el crepúsculo de su legado eterno, Lucha Villa permanece como un enigma vivo, una mujer cuya voz ronca aún ecoa en los corazones de generaciones, pero cuyo presente y herencia están envueltos en un misterio que invita a reflexiones profundas y emocionales sobre el precio de la fama. Hoy, a sus 89 años en 2025, reside recluida en un rancho potosino, cuidada por sus hijas María José y otro descendiente, con secuelas del coma que limitan su movilidad y habla. Pero rumores susurran que en Noches Claras canta fragmentos de Amanecí en tus brazos, un detalle sorprendente que despierta esperanza y melancolía. Su legado trasciende discos vendidos, más de 20 millones, influyendo en artistas como Aída Cuevas, quien la homenajea en conciertos, y en la cultura mexicana donde sus rancheras son himnos de empoderamiento femenino, aunque polémica persiste con acusaciones de que su silencio actual es impuesto por miedos residuales al narco. Emocionalmente, su impacto se ve en fans que la visitan, compartiendo historias de cómo sus canciones sanaron desamores, y en premios como Arieles que la inmortalizan en el cine. Una curiosidad polémica es que rechazó biografías autorizadas diciendo "Mi vida es mía, no para vender", añadiendo suspense a las verdades ocultas. Su herencia, pues, es un tapiz de drama y revelación, dejando al público impactado por la grandota que fue silenciada pero nunca olvidada.